Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Y a partir de aquí todo es toxicidad. Buenas. Poneros cómodos, que en el vídeo de hoy tenemos que comentar unas cuantas cositas, empezando por esta noticia que os estoy dejando en pantalla. El videojuego de conducción Project Cars 3 va a desaparecer de las tiendas a partir del próximo 24 de agosto. De aquí a entonces lo podéis seguir comprando sin ninguna clase de problema, y si lo tenéis, pues es un videojuego que vais a seguir disfrutando durante el resto de vuestra vida, sea en formato físico, sea en formato digital. Ok, pero tenéis que comprarlo antes de eso, después ya no se va a poder adquirir en ninguna tienda. Entiendo que por tema de licencias, con algunos coches o con lo que corresponda. El online va a seguir funcionando hasta el próximo mes de febrero. Después de eso lo van a desenchufar, pero por el resto podrá seguir siendo un videojuego completamente disfrutable. Y es una pena, la verdad, que cierren este, pues básicamente porque es que la franquicia parece ser que estará abandonada completamente desde que compraron el estudio de desarrollo. Una pena, la verdad, pero es lo que hay. Dicha licencia, de hecho, pertenece a Electronic Arts, al igual que el videojuego que ahora mismo estáis viendo en pantalla. Battlefield 6 nos presentó oficialmente el primer tráiler que hemos podido ver acerca de este videojuego y confirma el nombre que tantas veces hemos estado comentando. Lo numera nuevamente y en este caso pues nos han dejado una escena cinematográfica sobre el videojuego muy espectacular, que nos pone un poco la puesta en escena, ambientación, personajes, escenarios que nos vamos a encontrar. Todo, la verdad, bastante bien, pero sí que es cierto que en ese tráiler no hay ninguna vista prácticamente a lo que es el videojuego en movimiento. Se supone que está utilizando el motor gráfico que va a llevar este, pero sin embargo pues no vemos un poco lo que es la destrucción ambiental que va a tener el título, no vemos un poco nada acerca de las mecánicas, ni siquiera del HUD que va a tener este, pero en fin, entiendo que eso lo van a mostrar más adelante, aunque creo que en pleno 2025 esto ya debería de estar superado y mostrar los videojuegos tal y como son y no mediante escenas cinematográficas. Pero en fin, dicho lo cual, lo que es el tráiler mostrado es simplemente para el modo campaña, que en este caso regresa, gracias a Dios. El modo multijugador será mostrado el próximo 31 de julio. Ahí es cuando seguramente veamos el juego ya más en movimiento y la modalidad estrella de la franquicia, al igual que sucede en casi todos los videojuegos de acción y disparos en primera persona. El lanzamiento en principio, según la filtración, sería el próximo 10 de octubre. Las reservas de este videojuego también van a ser ese mismo día 31 de julio. Una vez se lance el tráiler para el multijugador, seguramente podamos obtener las versiones que nos apetezca, tanto en Xbox Series como también en PlayStation 5 y PC. Se ha confirmado que no va a haber versión para la generación anterior de las videoconsolas PlayStation ni Xbox. Entiendo que más adelante habrá una versión para Nintendo Switch 2, pero de momento nada de eso ha sido confirmado. Simplemente lo dejo caer por aquí. De momento tenemos que esperar a nuevos eventos para ver todo eso. Dada esta información, ahora vamos con una nueva sección del canal. La sección No Leo Lloros, porque tenemos una información muy positiva y una rectificación por parte de Xbox bastante importante. Y es que los títulos que estáis viendo en pantalla, The Outer Worlds 2 y también Ninja Gaiden 4, según ciertas tiendas en los Estados Unidos de América y también en Reino Unido, por lo visto, parece ser que finalmente sí van a incluir disco en la versión física de Xbox, porque estos videojuegos originalmente han sido anunciados que su versión física para dicha plataforma no iban a tener disco, sino que tendrían un código dentro de la caja para que te lo descargaras en formato digital. En cambio, en PlayStation 5, por ejemplo, sí te venía disco físico en esas versiones. Y claro, entiendo que la gente pues no habrá pasado por el aro, la gente no habrá reservado una sola copia en ninguna tienda y Microsoft ha tenido que dar marcha atrás y parece que ahora sí vendría el disco incluido.
Queda por confirmar si esto se trasladará a todos los países, aunque entiendo que sí. A veces en España es cierto que alguna de estas cosas no dan marcha atrás y dicen, mira, lo lanzamos así y ya está, ¿qué más da? Pero eso ya es dejadez de cada lugar. Pero en principio parece que hay una rectificación completa en ese sentido, además de lo que comentamos ayer con el tema de los precios. Y entre una cosa y otra queda demostrado algo bastante importante: quejarse sí sirve. Es un hecho, no una opinión. La gente, el problema que he visto en los últimos tiempos es que con las compañías de videojuegos se ha rendido, se ha arrodillado, se han vuelto completamente sumisos, obedientes y encima, lo peor de todo, defensores. Que haga lo que haga la compañía, si te cierran un estudio, te cancelan un videojuego, te dejan sin edición física y demás, se los defiende a capa y espada, porque es que si no se acaba la guerra de consolas, ¿y entonces qué vamos a hacer con nuestras vidas? No podemos criticar. Pues señores, aquí por suerte parece que al menos en los Estados Unidos de América la gente está protestando, la gente está, digamos, respondiendo con el bolsillo diciendo, por aquí no paso, no me voy a comprar una sola copia. Y esto es que de verdad no tenía ninguna clase de sentido, por mucho que cierta gente me lo haya intentado justificar, porque sí, he visto tal nivel de mediocridad defendiendo este tipo de decisiones que no me entra en la cabeza, simple y llanamente, que eso pueda llegar a suceder por parte de un usuario. Primero de todo porque te están quitando opciones. Segundo de todo porque son dos videojuegos propios de Xbox que, de hecho, se lanzan en formato físico en PlayStation. El usuario de PlayStation tiene dos opciones, física y digital. El usuario de Xbox tenía una opción, digital y digital, porque es que no había nada más. El formato físico este yo es que no lo considero formato físico, esto es como comprar una caja, pero dentro lo que te viene al fin y al cabo es un código, no. Ya veremos, eso sí, qué tal lo que viene en el disco. Eso tiene que ser también para contar unos chistes, y es como lo que pasó con el Doom. Pero bueno, quitando todo eso, repito, no había ninguna clase de justificación para que esto sucediera. Hay gente que me decía, oye, el formato físico ya no tiene tanta importancia, es normal que pase esto, es el cambio de los tiempos. Todo eso está muy bien, y por cierto, yo estoy de acuerdo con que el formato físico no tiene tanta relevancia, y yo soy el primero que está trasladando toda su colección en la medida de lo posible al formato digital. Pero señores, si sacas un videojuego en formato físico, el primer sitio para el que tiene que estar disponible es para tu propia plataforma, porque hasta donde yo veo aquí, que tengo ahí mi Xbox Series X subida, tiene un lector de discos. Al principio de la generación me han vendido una consola con un lector de discos. Los juegos propios de Xbox tienen que salir en formato físico, y más cuando lo estás editando para PlayStation. Yo no puede ser que tenga el primer The Outer Worlds aquí en formato físico para Xbox y que si quiero el segundo en físico me lo tenga que comprar en Play. Hay gente que de hecho me lo justificaba de una manera todavía más absurda, diciendo que no, que eso Microsoft lo hace básicamente por el tema del Play Anywhere, que la copia digital te vale para jugarlo en PC y consola y todo eso. Ya, repito, si a mí todo eso me parece muy bien, a mí no me tienes que explicar eso, si soy yo el que en este canal lo llevo explicando desde hace un montón de tiempo, y son cosas que me gustan mucho, pero si yo quiero el Play Anywhere y lo quiero en digital, me lo compro en digital. Pero si yo quiero una edición física, quiero que venga un disco físico. Quiero que me venga un disco físico de toda la vida. Es de cajón. Si es que a mí las explicaciones que me daba la gente no tenían ya ninguna clase de sentido. Era defender por defender. Pero bueno, lo dicho. Pequeña victoria que nos apuntamos por aquí. Eso sí, Gears of War, si lo quieres en formato físico de momento, solo en PlayStation, una licencia histórica de Xbox, solamente la puedes comprar ahí en formato físico. Ojalá que ahí dieran alguna clase de vuelta atrás, pero bueno, de momento eso no parece posible. Cambiamos de tercio y vamos ahora a hablar del videojuego que ahora mismo estáis viendo en pantalla, uno de los títulos más deseados para Nintendo Switch. Se trata de Metroid Prime 4. ¿Qué es lo que está pasando con este videojuego y por qué todavía no sabemos absolutamente nada de su lanzamiento, más allá de que se ha dicho de que saldrá este mismo año? Pero los meses pasan y todavía no tenemos información. Hay gente que incluso da por hecho que este videojuego se está retrasando al próximo año 2026. El rumor ya está corriendo como la pólvora. Bien. ¿De dónde vienen las últimas informaciones que tenemos? Viene de un señor llamado Kiwi Talks. Se trata de alguien que ha entrevistado precisamente al estudio de desarrollo de este videojuego y de otros cuantos, y parece que tiene una información muy fresca sobre este tema. Parece ser que Metroid Prime 4 no solamente no es que no esté terminado, algo bastante obvio,
sino que de hecho ha tenido problemas en el desarrollo y no está alcanzando los diferentes hitos necesarios para llegar al momento de lanzamiento. Esto no significa que el videojuego se esté retrasando. Él no ha dicho, este informador, que algunos lo están utilizando como fuente, que el título se esté yendo a 2026. Simplemente ha comunicado que no tiene fecha concreta y que de hecho se empezaría a preocupar si en el próximo evento de Nintendo no hubiera ninguna clase de actualización. Que tengamos un evento, por ejemplo, la semana que viene y no salga Metroid Prime 4, ya sí nos podría hacer pensar que el videojuego no llegaría este año. Pero en principio no se está diciendo eso. Además, no es nada extraño que Nintendo anuncie un videojuego casi 2 meses antes de salir. Ha pasado, por ejemplo, con el Paper Mario y con alguno que otro más, que incluso adelantaron su fecha de lanzamiento. Nintendo para esto suena de una manera bastante diferente al resto de compañías. Os invitaría a tener un poco de paciencia en ese sentido, pero la información que tenemos es esta. Obviamente problemas han tenido, eso ya lo sabemos todos, pero de momento vamos a seguir manteniéndolo para este año. Al que todavía le queda un poco, pero no tanto, es al remake del Silent Hill original, un juego mítico de terror que en este caso muchos quieren ver de vuelta, sobre todo después de que se recuperase su segunda parte con un trabajo excepcional durante el pasado año 2024. Para mi gusto, Silent Hill 2 es una obra de arte, no solo en su título original, sino en el remake que se lanzó en octubre del año pasado. Una auténtica locura de título que, bueno, me pareció una pasada y toda una de las grandes sorpresas que me pude llevar. Bien, ya sabéis que ese mismo estudio de desarrollo está trabajando en su primera parte, pero según ha comentado Dusk Golem, parece ser que este primer videojuego lleva trabajándose 3 años. Sí, el remake de la primera entrega lleva 3 años en desarrollo y esto a algunos seguramente les sorprenda bastante y de hecho deja bastante claro también a su vez, valga la redundancia, que no debe de ser un título al que le queden más de 3 años para lanzarse también. Entiendo que para 2027 podríamos tenerlo ya en el mercado, sobre todo porque este estudio de desarrollo y los presupuestos que manejan son de un corte medio, no son de un corte de grandes presupuestos y de desarrollos largos, todo lo contrario, y que pueden haber estado haciendo durante todo este tiempo, porque el anuncio oficial como tal lo hicieron hace apenas unos meses de que Silent Hill original iba a tener una entrega, bueno, un regreso en este caso por todo lo alto, que entiendo que será con mejores gráficos y mejores mecánicas que entonces. Entiendo que hasta la fecha lo que han tenido sobre todo es la fase conceptual. Han estado trabajando en el relanzamiento del segundo videojuego y el primero pues lo habrán tenido por ahí escrito, desarrollado, en el sentido de que habrán hecho una estructura de juego de cómo tendría que ser si se hiciera, si se desarrollase. Y seguramente cuando terminaron la segunda parte se pusieron automáticamente con la primera. Seguramente ya empezaría el desarrollo y la producción completa. Y repito que estos videojuegos normalmente suelen tardar unos 3 años en hacerlo. Así que si tomamos como referencia finales del año pasado y también teniendo en cuenta que quizás estén con el DLC, pues lo dicho, 2027-2028 nos suena demasiado loco para que tengamos otra entrega más. Y sería pues una magnífica noticia, la verdad, que quedan más ganas y bastante mejor aura en torno a la franquicia Silent Hill que teníamos apenas unos meses, donde todo pintaba bastante mal. Y oye, pues mira, la verdad que me gusta que estos estudios de desarrollo trabajen a estos niveles. Recordad que esta gente también está trabajando en el Chronos, un título que también se tiene que lanzar este año. O sea, son un estudio muy ágil para desarrollar videojuegos y entiendo que tienen 2 equipos separados para trabajar en diferentes licencias. Así que los que seáis muy fans de Silent Hill, la primera entrega lleva en marcha ya un tiempo, lleva en marcha camino de 3 años, así que igual no tenéis que esperar demasiado, así que paciencia porque el buen trabajo ya está aquí. Dicho esto, ayer también se anunciaron, por ejemplo, lo que son las novedades que va a traer este videojuego que os estoy dejando en pantalla, Assassin's Creed Shadows. Este título va a seguir muy vivo durante un tiempo, le van a meter mucho contenido durante el verano y parece que la cosa no se va a quedar ahí después del éxito que ha tenido en su lanzamiento. El próximo día 29 de julio, para ser más exacto, va a venir el modo New Game Plus. Se trata de empezar una nueva partida con básicamente todo lo acumulado hasta la fecha. Todo lo que es la experiencia, las armas conseguidas, lo vas a mantener, aunque eso sí empezarán las misiones desde el principio. Esto va a llevar consigo que, por ejemplo, habrá nuevos rangos de nivel, que por supuesto los enemigos y todo se va a volver algo más complicado, pero tú también podrás superarte a ti mismo, tener armas más poderosas que en la primera
primera partida, etcétera, etcétera. También habrá nuevos logros y trofeos para los que seáis muy coleccionistas, además de nuevas misiones completamente gratuitas añadidas. Habrá también mejoras en la calidad de vida para el mundo del PC y las videoconsolas y algún que otro contenido extra gratuito, entiendo que en forma de misiones, etcétera. Pero lo más interesante sobre todo va a ser la expansión de contenido, una expansión que llegará el próximo día 16. Si habéis reservado el videojuego, esto ya lo debéis de tener sin ninguna clase de costo adicional, si no, pues lo vais a tener que comprar por separado. Pero será una expansión interesante porque dicen que va a durar más de 10 horas. Manejarás a Naoe y a Yasuke, tendrás una nueva región para explorar, es decir, no se va a reciclar el escenario que ya conoces, sino que han creado un mapa completamente nuevo para sus misiones, y aparte de todo eso también tendrás nuevas armas legendarias, tendrás también pues un mogollón de trajes extra, nuevos enemigos, nuevos jefes, en fin. Incluso la expansión de historia que más de uno está esperando para que tengamos un vistazo más amplio a todo lo que es ese universo. Este veranito, como digo, si sois fan de este videojuego, lo vais a pasar muy bien porque contenido no os va a faltar. Tampoco ha faltado contenido para Elden Ring durante los últimos tiempos. Los que seáis, al igual que yo, muy fans de esta licencia, lo estaréis pasando absolutamente genial. Mirad las cifras que estoy dejando en pantalla, son una pasada. Parece ser que lo que es ese nuevo videojuego multijugador que se lanzó durante el mes de mayo, Elden Ring Night Ring, resulta que ya ha vendido 5 millones de copias. En apenas 2 meses debe de tener este videojuego, sí, un par de meses desde que se lanzó. Es una auténtica barbaridad. Y la verdad, muy sorprendente porque más de uno cuando vio el concepto del juego, de que era un multijugador y todo eso, pues seguramente no le convencía para absolutamente nada. Al revés, es uno de los videojuegos más vendidos ya del año, una auténtica pasada. Pero además de eso, lo que es la expansión, el DLC que se lanzó el año pasado, ya ha vendido 10 millones de copias. 10 malditos millones de copias para una expansión, para un DLC, es una barbaridad. Al igual que, por cierto, el trabajo que hicieron para este es una completa y absoluta locura. Si es que funciona mejor que videojuegos completos. Es una auténtica pasada lo que acabaron haciendo, pero en fin, la licencia sigue bastante sana. Aunque en principio ya no debería de haber más cosas. En principio Elden Ring debería de quedarse tal y como está, más allá de que en un futuro quieran hacer una segunda parte, pero entiendo que no van a estrujar la licencia más allá de lo necesario, cosa que a mí en principio me estaba dando bastante miedo. O sea, este contenido me gusta, pero lo que no me gusta es que se queden aquí. Lo que me gustaría es que siguieran haciendo muchas más cosas, pero bueno, parece que hasta aquí han llegado de momento. No sé si a futuro con una segunda parte tendrán más cositas extra, pero bueno, eso ya lo comentaremos más adelante. Hasta entonces, y como siempre os invito a que os paséis por la caja de comentarios, me dejéis ahí todo lo que serían vuestras opiniones, jugad a videojuegos que están saliendo muchos y muy buenos, por cierto, y además, como siempre, disfruten mucho de todos ellos. Un saludo.